Ya está. A ver, ¿qué cosa vamos a ver en este tema? Calorimetría. Calorimetría. Básicamente estudiamos el calor y sus propiedades. ¿Ya? Eso vamos a ver, el calor y sus propiedades. ¿Qué será el calor? ¿Qué es el calor, chicos? ¿Qué será? ¿Alguien tiene en qué se mide? ¿Qué es el calor? Está relacionado con la temperatura, ¿ya? Está bien, está relacionado con la temperatura. No es temperatura, pero está relacionado con la temperatura, ¿ya? No es temperatura, pero está relacionado, ¿no? Claro. ¿Se mide en Joule en el sistema internacional? Sí, el calor se mide en Joule. Eso es cierto, ¿no? A ver, un personaje Joule, James Prescott Joule, que este personaje antiguamente se creía el calor que el calor era algo diferente que la energía. Se pensaba eso. Existía antiguamente una teoría llamada del calórico. Según esta teoría, los cuerpos, si un cuerpo tiene alta temperatura, significa que tiene mayor calórico. Si tiene menor temperatura, menor calórico. Y un cuerpo que, en este caso, cuando dos cuerpos se ponen en contacto, uno de ellos le da, el que tiene mayor temperatura, al que tiene menor temperatura, le da calórico. Eso se creía antiguamente. Luego apareció Joule, que en este caso no. Determinó que no era así. Es más, encontró una relación entre ellos, entre la energía y el calor. Ya, este personaje determinó que el calor, ¿qué cosa es? Es un tipo de energía simplemente. Es un tipo de energía. Energía, en este caso, que está relacionado con la energía interna que tiene un cuerpo. Cuando tienes dos cuerpos a diferentes temperaturas y se ponen en contacto, ¿qué cosa va a haber? Una transferencia de calor, una transferencia de energía en forma de calor. Entonces, el calor es una energía que pasa de un cuerpo a otro, pero en virtud de qué? De sus diferentes temperaturas. Ya, eso es lo que estamos hablando del calor. A ver, entonces acá, ¿qué es el calor? Energía también llamada energía en tránsito. Tránsito significa en movimiento, ¿ya? Entonces acá, esto de acá es transferencia de energía de un cuerpo a otro, pero se mide en el sistema internacional, esto se mide en Joule. ¿Ya? Esto se mide en Joule. A ver, bueno, vamos a ver. Calor es la energía que se transmite de un cuerpo a otro en virtud de la diferencia de temperaturas que hay. Acá tenemos dos cuerpos, dos cuerpos, un cuerpo A, otro cuerpo B. Si es que A tiene mayor temperatura que B, entonces A le va a dar parte de su energía a B, parte de su energía en forma de calor. Y determinó Joule que una caloría es igual a 4,18 Joule, aproximadamente una caloría es 4,2 Joule. Y a la vez, un Joule es igual a 0,24 calorías. Una caloría es 4,2 Joule y un Joule es 0,24 calorías. Entonces ya tenemos esa relación. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes dos cuerpos que están a la misma temperatura? Ah, si están a la misma temperatura, no hay paso de calor, porque para que haya calor tiene que haber diferentes temperaturas, tiene que haber cuerpos a diferentes temperaturas. O sea, si es que las temperaturas son iguales, entonces no hay calor ahí, no hay paso de calor en ese caso.
ver, cómo se transfiere el calor? Para que haya transferencia de calor, en este caso hay tres formas de hacerlo. Una de ellas es conducción, convección y radiación. De esta forma el calor puede transferirse, ¿ya? Mediante la convección, conducción y radiación. La conducción se da en los metales. Por ejemplo, si tienes te sirven, por ejemplo, el desayuno, la taza ahí bien caliente de agua y le colocas una cuchara. Después de un rato, la parte superior de la cuchara se calienta también y te va a quemar. Entonces, está propagando el calor en ese metal, en esa cuchara. Eso se llama por conducción. Eso se da en los metales, en los sólidos básicamente. Pero con más notoriedad se nota más en los metales. La convección se da en bueno, en los fluidos, líquidos y gases. Por ejemplo, cuando vas calentando el agua, se vas viendo que se va formando burbujita que salta. Ahí se da por convección. Y la radiación significa que en este caso, el calor puede propagarse en el vacío. Por ejemplo, acá, una fogata. Y una persona acerca su mano y siente el calor, pero no había contacto directo entre las manos de la persona y en este caso el fuego. Ahí se da por qué, en este caso se va a dar por radiación. El calor se puede propagar a través del vacío mediante ondas electromagnéticas. Eso se llama entonces por radiación. Entonces, de estas son las formas en naturaleza en la cual puede transferirse el calor. ¿Cómo calculamos esto? Mira, primero, en primer lugar, el calor, cuando tienes un cuerpo y gana calor, su temperatura puede aumentar o disminuir. Si gana calor, aumenta la temperatura. Si pierde calor, disminuye la temperatura. Pero en este caso, cuando a un cuerpo le das calor, ese calor que gana hace que la temperatura se eleve. Ese calor se llama calor sensible. Tú le das calor, gracias a ese calor, la temperatura cambia. Eso de acá se calcula como Q es igual a calor específico CE por M, que es la masa, por triangulito T, que es la variación de la temperatura. Triangulito es variación de temperatura. Yo me acuerdo la ecuación Q es igual a C mata. Q es igual a C mata. Calor es igual a calor específico por la masa por el cambio de temperatura. Claro, Cristacito, ¿no? Se mata, se mata. Q es el calor que se mide en calorías. CE es el calor específico que depende del material. Se mide en calorías por gramos, grados Celsius. M es la masa que se mide en gramos. Y triangulito T es la variación de la temperatura. Muy bien. A ver, recuerda, en el sistema internacional, la masa en kilogramos, el calor el joule. El calor específico puede trabajarle en joule por kilogramos Kelvin, o también puedes usar joule por, en este caso, kilogramos grados Celsius. Ahora, si yo te digo la temperatura cambia en 20 grados Celsius, ¿cuánto está cambiando en Kelvin? Si la temperatura cambia en 20 grados Celsius, ¿cuánto estaría cambiando en Kelvin? Es igualito, es igualito. Es igualito. ¿Por qué? Porque la variación va a ser la misma en Celsius y en Kelvin. No se olvide, la variación, claro, es la misma en Celsius y en Kelvin. No se olvide, ¿ya? Si hablan de temperatura en sí, solamente la temperatura está cambiando, es cierto, pero la variación, que es la diferencia de temperaturas final con la inicial, esa variación va a permanecer constante, ¿ya? No varía. Muy bien. Ajá, cayeron muchos, cayeron. A ver, este ejemplito. Ah, una cosita más, antes que hagas ese problemita. El calor específico, los calores específicos conocidos son el del agua. ¿Cuánto es el calor específico del agua? Es una caloría, acá te lo coloco, ya en el chat.
Ahí está, calor específico del agua es una caloría por gramos, ese del agua, una caloría por gramo grados Celsius. Ya, en este caso, el calor específico del agua, cuando hablamos del agua es estado líquido, es 1. El calor específico del hielo y dice va, pues de vapor de agua, ellos dos aproximadamente son iguales a 0,5. El calor específico del agua es 1, del hielo y del vapor de agua es 0,5. Ahora sí, este ejemplito. Me dice la respuesta, ¿ya? Ya. Ajá. Vamos a ver. A ver, en este caso, el cuerpo tú le das calor. El calor específico, como hablamos de agua, es 1. La masa 20 gramos. Y gracias a esto, a que le das calor, la temperatura que era 15 pasa hacia ¿dónde? A 30 grados Celsius. Vamos a usar Q se mata. Q es el calor que gana. Es igual a calor específico que vale 1 por la masa 20 por el cambio de temperatura, que es temperatura final 30 menos temperatura inicial, que es 15. Y esto de acá me quedaría 300 calorías. Ahí la clave en este ejemplito me quedaría casita. Muy bien, chiquitines. Otra cosita acá es esta. Como te dije, los valores que calor específico del agua, 1 caloría por gramo grado Celsius. El calor específico del hielo, 0,5 calorías por gramo grado Celsius. Son los calores específicos del agua. Otra cosita más. ¿Ya? Antes que nada, el agua tiene mayor calor específico. ¿Qué es el calor específico? Depende de la sustancia. No importa la masa. Si tienes 1 gramo de agua o 20 gramos de agua, el calor específico va a ser la misma. Ahora, esto de acá significa que para que 1 gramo de agua cambie en 1 grado Celsius, ¿cuánto necesita? 1 caloría. En cambio, para el hielo y el vapor de agua, para que 1 gramo de hielo o de agua cambie en 1 grado Celsius, necesita 0,5 calorías. Entonces, para que el agua se caliente, necesita un calor, bueno, una cantidad de calor que es mayor. Ahora, por eso como el calor específico del agua es mayor que de otras sustancias, el agua se demora en calentarse. Por ejemplo, si te vas a la playa, a, a los pocos minutos, quizás horas, ahí se está calentando, se calienta la tierra. Bueno, la arena en este caso se calienta un montón. Pero el agua, durante muchas horas, permanece con una temperatura casi invariable. Y si es que varía, varía un poquito. ¿Por qué? Porque el agua necesita una mayor cantidad de calor para que pueda aumentar su temperatura. Gracias a esto, los animales que viven bajo el agua, esos animalitos pueden vivir en un clima estable. Entonces de esa manera pueden estar tranquilos. Ahora, otra cosita es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica relaciona la cantidad de calor que le das para que cambie en un grado Celsius de temperatura. Eso se llama capacidad calorífica, que básicamente se relaciona así. Calor es igual a CAT. Calor es igual a CAT.
Q es el calor en calorías. C es la capacidad calorífica, que se mide en calorías por grados Celsius. Y triangulito T es la temperatura que se mide en Celsius. Cuando te hablan de capacidad calorífica, calor es igual a CAT. Calor es igual a CAT. Triangulito T es la variación de la temperatura en Celsius. En Celsius. Equilibrio térmico. Cuando tienes dos cuerpos que están a diferentes temperaturas, se mezclan, al final van a obtener una temperatura en común. Eso se llama equilibrio térmico. Entonces, mira, cuando tienes, gracias Cristiancito, cuando tienes entonces dos cuerpos que se mezclan, uno de ellos tiene mayor temperatura, otro de ellos tiene menor temperatura, se van a mezclar, uno de ellos pierde energía, otro gana energía, hasta el momento en el cual las temperaturas sean las mismas. Ese punto se llama equilibrio térmico, equilibrio térmico. Ahora, el equilibrio, cuando hablamos de equilibrio térmico, uno de ellos gana calor, otro de ellos pierde calor. La suma de los calores es igual a cero, y esto se puede trabajar así. El calor que gana en valor absoluto es igual al calor que pierde el otro cuerpo en valor absoluto. Calor que gana es igual a calor que pierde. Entonces, cuando tiene dos cuerpos, o el que tiene mayor temperatura empieza a perder calor y empieza a disminuir la temperatura. El que tiene menor temperatura gana ese calor y aumenta su temperatura. ¿Hasta qué punto? Hasta que los dos alcancen la temperatura de equilibrio, una temperatura en común. Ahora, también podemos calcular esta ecuación, temperatura de equilibrio es calor específico del primero por su masa, por su temperatura, más calor específico del segundo por su masa, por su temperatura, sobre calor específico del primero por su masa, más calor específico del segundo por su masa. Esta ecuación que está aquí se usa siempre y cuando no haya un cambio de fase. Ya, la ecuación que está ahí se usa siempre y cuando no haya un cambio de fase. Si hay cambio de fase, ya no se utiliza eso. Muy bien. A ver, cuando hablamos de calor y transformación, es el calor que depende de qué. Se debe a un cambio de fase, a un cambio de estado. A ver, cuando hablamos de un cambio de fase, el calor que necesita se calcula como quémala. Qt es calor de transformación. Es igual, M es la masa que cambia de estado, por L que se llama calor de transformación. En este caso, calor latente. Qt es calor de transformación. M es la masa que cambia de estado, L se llama calor latente. ¿Qué es el calor latente? Es la cantidad de calor que le debes dar a un gramo de sustancia para que cambie de fase. Pero no te olvides que cada sustancia no cambia de fase en cualquier temperatura. Para el agua, a la presión de la atmósfera, solamente puede cambiar de estado a 0 y a 100 grados Celsius. A otras temperaturas, no. A ver, el calor latente para el agua, que es el de fusión, esto de acá se da 0 grados Celsius. Cuando estamos hablando de 0 grados Celsius, el calor latente, ¿cuánto sería? 80. 80 calorías por gramos. Y cuando hablamos de vaporización, esto se da 100 grados Celsius. El calor latente de vaporización, ¿cuánto sería? 540 calorías por gramos. Ya tenemos los calores latentes. Cuando hablamos entonces, el agua está cambiando de estado a 0 grados Celsius, L vale 80. Cuando hablamos del agua está cambiando de estado a 100 grados Celsius, el calor latente sería 540 calorías. Muy bien. Esto significa que el agua necesita 80 calorías para que un gramo de agua cambie de estado. En cambio, para que un gramo de vapor de agua o un gramo de agua se convierta en vapor, necesita 540 calorías. Algo que hay que tener en cuenta, mientras que hay un cambio de fase, la temperatura permanece constante.
mientras hay cambio de fase o cambio de estado, la temperatura permanece constante. Tómale captura. Ya, entonces, cuando en una gráfica veas que la temperatura es constante, significa que en ese momento, gracias, gracias, en ese instante, en ese momento, la temperatura, como es constante, significa que hay un cambio de fase. Eso vamos a verlo acá en este dibujo. Tengo en la vertical la temperatura, en la horizontal el calor. En la vertical la temperatura, en la horizontal el calor. Suponemos que acá es sólido, sólido. En la primera parte, ¿qué pasa con la temperatura? Está cambiando. Aquí la temperatura cambia, por lo tanto, ¿qué usarías acá? Q se mata. En la segunda parte, la temperatura es constante. Si te das cuenta, la temperatura no cambia. ¿Qué cosa usamos acá? Quémala. Si acá era sólido, cambió de estado, acá se vuelve líquido. Acá, ¿qué usas? Q se mata. Este es líquido. Cuando llega acá, ¿qué pasó? La temperatura es constante, hay un cambio de estado, un cambio de estado. Acá usas quémala y se convirtió en vapor. Acá sería, se mata otra vez. Esto es en este caso ya sabemos qué es lo que está pasando, mira. Cambio de estado, y acá cambio de temperatura, cambio de temperatura, cambio de temperatura. Ahora, es cierto que el agua, por ejemplo, cuando lavas tu ropa, y de repente lo colocas tu ropa en el tendedero, es cierto que el agua se seca, pues, luego en este caso, pero no llegó a 100. O sea, la ropa se seca, luego ya no hay agua en la ropa. ¿Qué significa? Que el agua se evaporó. Pero dirás, pero no llegó a 100. Sí, pero ese proceso de evaporación es un proceso lento, lento, demora horas. En cambio, la ebullición, ¿qué es la ebullición? Es lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, cuando el agua hierve es ebullición, es un cambio brusco. Eso es lo que vamos a ver, la ebullición. Eso es cambio de evaporación, lo trabajamos, lo despreciamos, ¿ya? Porque es muy lento. Ya está, ¿no? ¿Le tomaron captura? Listo, pasamos a la siguiente. A ver, ¿cómo sería este ejemplito? Buenas tardes, Miss. Ah, ya, y el comunicado ahí, chicos. Lo revisan, ¿ya? Hay un comunicado que le dio la Miss. Ya, a ver. Ajá. Tres, vamos a ver. Mire, hay 2 gramos de hielo, ¿ya? Que se encuentran a cuánto? 2 gramos de hielo que se encuentran a 0 grados Celsius. ¿Cuánto calor necesita para obtener agua a 4 grados Celsius? Entonces, primero, no puede pasar de frente a 4, no se puede. ¿Por qué? Porque este es hielo y en 4 grados Celsius es agua. No puede pasar de frente. ¿Qué tiene que pasar? Primero el hielo tiene que derretirse. ¿A qué temperatura se derrite? A 0 grados Celsius. Y justamente está en 0 grados Celsius. Y luego, una vez que que el hielo se derrite, recién puede cambiar de temperatura. Recién puede cambiar de temperatura. Entonces, ¿cuánto es el calor en este caso, el calor que recibe? Es el primero, con ese calor cambia de estado, hay un calor de transformación. Pero después de eso,
Una vez que se derritió, recién cambia de estado. Hay un calor sensible. El calor sería calor de transformación más calor sensible. Es igual al calor de transformación que se calcula quémala más el calor sensible que se calcula como se mata. Quémala más se mata. El calor sería, cuando usamos quémala, la masa es del hielo 2 por el calor latente que vale, recuerda, el calor latente es 80, ese valor te di, ¿no? Para el agua el calor latente es 80 o 540, pero como este cambio se hace a 0 grados Celsius, esto es de 80. Más se mata, calor específico que vale 1, ¿no? Para el agua, calor específico vale 1, por la masa del agua que vale 2, por el cambio de temperatura de 0 a 4, el cambio de temperatura sería 4. El calor sería acá 160 más, acá es 8, y acá sería 168 calorías. ¿Está bien? Uy, por ahí, Rigincito, por ahí te faltó la masa, me parece, en algo. Casi, casi, Rigincito. Muy bien. ¿Está bien, chicos? Espero que sí. Ahora sí, tú mismo eres, comienza tu examen. Entra tu examen y espero que te vaya muy bien. Que la fuerza te acompañe. Entra tu examen, chiquitines. Me cuenta qué tal te fue, ¿ya? Ya sabes que 4:45 se cierra. Gracias, Teodosito, ahí está. Entregué su examen, me dice qué tal te fue, ¿ya? Muy bien. No te asustes, Robercito. Vas a sacar buena nota. Yo sé que sí, Robercito. Está asustado. No, no te asustes.
A su. Muy bien, Cristiancito. A ver, a ver. Ahí está. Chócala, chócala, Cristiancito. Muy bien. Humildemente. Muy bien, Cristiancito. Todavía les quedan unos 4 minutos, chicos, para que terminen de entregar. Muy bien, Cristiancito. Teoría, qué chévere, ¿no, Junior? ¿Qué tal te fue, José? Espero que perfecto, ¿no, chicos? No, mejor no pregunto, creo. Ah, muy bien, José, 18. Muy bien, José, muy bien. Perfecto, como siempre. Muy bien, José. Chócala, chócala también, José. Muy bien. Todavía quedan unos 3 minutitos. Muy bien, José. ¿Qué tal, María Alexandra? ¿Qué tal? Confiesa, confiesa, ¿qué tal? Hace muy bien, Fabricito. Muy bien, María Alexandra. Muy bien. ¿También te adiós tú? Se fue, ya no está el dibujo. 18, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Cuánto dan ahí? Confiesa, confiesa, ¿cuánto dan ahí? ¿Ya acabaste? Espero que perfecto, dan ahí también. No, Dani. ¿La teoría? Ay, Danicita. La teoría, seguro. En el problema. Ah, mira. O sea, la teoría la hiciste bien. Mm. No es de triste, Cristiancito. Falta 1 minuto y medio para que se cierre. Ve entregando. Mm. A mi hijo se está triste. Faltan segundos. Robert, muy bien, Robert. 18, perfecto. Chévere, chévere. Chocala, muy bien, Robert. Muy bien, Robert. Ya faltan segundos, chicos. Ve entregando, no voy a hacer que te quedes con las respuestas ahí sin entregar.
Ya está. Entonces, vamos viendo. Ya, dificultades en la primera. En las otras no tanto. En la primera un poco dificultades hay. En la de teoría. Vamos a ver. La número uno, el calor específico del agua es 0,5, falso. Ese es del hielo o del vapor de agua. Cuando hablamos del agua es líquido. Eso es uno y dice 0,5, eso es falso. La segunda, el calor específico del agua es mayor que el calor específico del hielo. Verdadero, porque el agua vale 1, del hielo 0,5. Por eso el agua, el calor específico del agua es mayor que el del hielo. Verdadero. La tercera, mientras que hay un cambio de estado, o sea, un cambio de fase, la temperatura de la sustancia permanece constante. Es verdadero, ¿no? Mientras hay un cambio de fase, la temperatura permanece constante. Ese es verdadero. Falso, verdadero, verdadero. En la 1 la clave es avioncito. En la 2, ¿qué usas? Q se mata. Q es igual a calor específico 0,3 por la masa 4 por el cambio de temperatura. Si va de 30 a 50, ¿en cuánto cambia la temperatura? En la diferencia. 50 menos 30 en 20. El calor sería calor específico 0,3 por la masa vale 4 por el cambio de temperatura que es 20. Y eso se da, calculando me quedaría 24 calorías. En la 2 sería la clave casita. En la 2 entonces sería casita, 24 calorías. En la número 3, ya me habla de calores de la temperatura de equilibrio. ¿Te acuerdas cómo era? Calor específico del primero por su masa, por su temperatura más, calor específico del segundo por su masa, por su temperatura, entre calor específico del primero por su masa más, calor específico del segundo por su masa. A ver, en este problemita me dice calor específico, primero mira, cuando hablamos de la misma sustancia, el calor específico va a ser el mismo, ¿ah? Ya cuando hablamos de la misma sustancia, el calor específico va a ser el mismo. Entonces, ambas sustancias tienen el mismo calor específico. La temperatura de equilibrio sería calor específico por la masa 2 por la temperatura 10 más calor específico del segundo que es 5 por su masa. No, calor específico que es el mismo que el anterior por su masa 5 por la temperatura que es 30 entre el calor específico del primero por su masa 2 más calor específico del segundo por su masa, que en este caso la masa sería 5. Pero como todos los calores específicos son iguales, se simplifican y me quedaría 2 por 10 más 5 por 30 entre 2 más 5. Y esto me quedaría aproximadamente la número 3 me quedaría 24,3 grados Celsius. Aproximadamente porque me queda 24,28 si no me equivoco. Aproximadamente esto sería 24,3 grados Celsius. En la 3 entonces sería la clave casita. Muy bien. Muy bien, chiquitines. Muy bien. Listo. Ahora sí, modo volador. Resolución de problema, chiquitines. Ya está. Ya está listo, ¿no? Comenzamos.
Besito. Ya. Crisis, sale C. A ver, vamos a ver. En este caso, al cuerpo le das 6.400 calorías y la temperatura cambia de 20 hacia una temperatura T. El calor específico de la sustancia es 0,8 y la masa es 800 gramos. ¿Qué cosa usamos acá? Q se mata. Q se mata. El calor sería 6.400, es igual a calor específico 0,8 por la masa que es 800 por el cambio de temperatura que es temperatura final T menos temperatura inicial que es 20. Y en este caso, multiplicando acá, si 0,8 por 800 sería 640. Divide, me quedaría 10 es igual a T menos 20. Pasa al otro lado, T sería 20 más 10 sería 30 grados Celsius. Ahí me quedaría besito. Besito me quedaría, ¿no? Besito. Ajá, muy bien, esa es la pregunta número 1. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Está bien, está bien. Vamos entonces, la siguiente. ¿No le tomaste captura? Siguiente, siguiente, chicos y chicas. A ver, similar esto. Besito ya. Besito, besito. Ya, a ver. Este cuerpo le das 5.250 calorías. Este es el calor que está ganando. La temperatura inicial es 60 grados Celsius. Gracias a este calor que recibe, la temperatura llega a una temperatura final T. La masa es 250 gramos. El calor específico me están pidiendo. No, me están dando 0,42 calorías por grados Celsius. ¿Cuánto es la temperatura final? ¿Qué vamos a usar? Lo mismo que hemos estado haciendo hasta hace un ratito. Volar, es esta ecuación. Q se mata. Mire, el calor que vale 5.250 es igual a calor específico 0,42 por la masa que es 250 por el cambio de temperatura que es temperatura final T menos temperatura inicial que es 60. T menos 60. Operando esta partecita sería 50 es igual a T menos 60, pasa al otro lado sumando y la temperatura final sería 110 grados Celsius. En la número 2 la clave es besito. Muy bien, besito. La número 3.
Alianza dice, perdieron, ganamos, ganamos. Hemos ganado. Alianza, a donde se va a ir Paolo Guerrero se va por ahí, ¿no? Parece, parece. ¿Será? Ujú. Mire, en este caso, a un recipiente acá, 0,4 kilogramos. 0,4 kilogramos para gramos es lo que tienes en kilogramos por 1000 y me quedaría 0,4 por 1000, 400 gramos. A la vez, 0,6 kilocalorías por 1000 sería 600 calorías. A este recipiente tú le vas a dar 600 calorías y la temperatura cambia de 20 a 35 grados Celsius. La masa de 400 gramos calcula el calor específico. Muy bien. ¿Qué cosa usamos acá? Q se mata. El calor que recibe sería 600. Es igual a calor específico E por la masa 400 por el cambio de temperatura que es 35 menos 20. Multiplica, pasa a dividir y el calor específico sería 0,1 calorías por gramos grados Celsius. En la 3 la clave sería avioncito. Muy bien, la 4. Besito, ya. Besito, besito, ya. Miren, tenemos 700 gramos de agua, agua, calor específico 1, 0 grados Celsius. Hay que tener en cuenta que en 0 grados Celsius puede ser agua o hielo. Así que hay que tener en cuenta que es agua a 0 grados Celsius. Se mezcla con 100 gramos de agua, calor específico vale 1, que están a 80 grados Celsius. Calcula la temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio
como en este tramo no va a haber cambio de estado, entonces usamos la ecuación que está aquí. Eso es lo que usamos en el examen también. La temperatura de equilibrio es calor específico del primero 1 por su masa 700 por su temperatura 0 más el calor específico del segundo que vale 1 por su masa 100 por su temperatura 80 entre calor específico del primero 1 por su masa 700 más calor específico del segundo que vale 1 por su masa que es 100. Y esta temperatura es 8000 sobre 800 y esto sería ¿cuánto? 10 grados Celsius. En la 4, entonces, muy bien, chicos, la clave sería besito. La 5. ¿Qué significa calorímetro cuyo equivalente en agua es 45 gramos? Mira, significa que ese calorímetro se comporta como si fuera agua, como si fuera 45 gramos de agua. Entonces, ese problema se podría trabajar así. Se tiene 45 gramos de agua que está a 30 grados Celsius. Se puede trabajar así, se puede considerar eso. Eso significa cuando hablamos equivalente en agua. En este caso, se introduce una sustancia dentro del calorímetro se introduce una sustancia que está a 200 gramos, de 200 gramos que está a 85 grados Celsius. De tal manera que la temperatura de equilibrio es 40 grados Celsius. Calcula el calor específico de esa sustancia. Ese era el problema, ¿no? Para que lo hagas. Entonces, ese calorímetro se comporta como si fuera agua. Calor específico del agua 1, masa 45 gramos y la temperatura 30 grados Celsius. Se mezcla con una sustancia, calor específico que no conozco, por su masa 200 gramos, por la que está la temperatura 85 grados Celsius. Y al final alcanza una temperatura de equilibrio de 40 grados Celsius. Calcula el calor específico de la sustancia. Nada más eso me están pidiendo. Es, es que es agua, mira. Ahí es agua. Acá también es agua. Ambos son agua. Y el calor específico del agua, Ana Lucita, es 1. Recuerda eso, ¿ya, Ana Lucita? El calor específico del agua vale 1. Por eso. ¿Besito, Fabricio? Ya. Dinosaurio. Besito, dinosaurio. A ver, acá es operación. Mire, usamos la ecuación que está acá, de temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio 40 es igual a calor específico del primero 1 por su masa 45 por su temperatura que es 30, más calor específico del segundo CE por su masa 200 por su temperatura 85 sobre calor específico del primero 1 por su masa 45 más calor específico del segundo CE por su masa 200. Y esto de acá pasa a multiplicar en
sería 1800 más 8000 CE es igual a 1350 más 17000 CE. Pasa a restar en este caso y 450 es igual a 9000 o 9000 veces CE. Pasa a dividir, calor específico sería 0,05 calorías por gramos grados Celsius. En la 5, la clave sería dinosaurio. Dinosaurio. Muy bien, chicos. Muy bien. Esa es la pregunta número 5, muchachos. Captura, captura, para pasar a la siguiente. A ver, la 6, tú mismo eres. Lúcete, gracias, Teducito. A ver, la número 6, lúzcanse, chicos. Lúzcanse, chicas y chicos. ¿Qué es Aroncito? Hola, Aroncito, ¿cuánto sale? A ver, intenta. A ver, ¿qué es? Alcibiades, Alexandra, Aloncito, Ana Lucía, Angie, Asiri, ¿qué dice Brian? Camilita, Cristiancito, Daney, ¿qué dice Danicita? Dayanara, Dieguito, Edith, Fabricio, Gabrielita, Grecia, Grecita, ¿qué dices? Yasmincita, Joel, Johan, Jonathan, José Luis, Justin, Junior, Kaori, ¿cómo vamos Kaori? Leonardito, Luis, María Alexandra, ¿cómo vamos María Alexandra? Tiene que salirte, ¿ah? María Paz, Nayeli también, Rafael, Rillín, Robert, Rosita, Tadeos, Tanit, Valesquita, Jimenita, Xiomara, Yair, Yamilet, ¿cómo vamos chiquitines? 400 gramos de hielo se quiere convertir en agua líquida a 0 grados Celsius. Pero ese hielo está a menos 20 grados Celsius inicialmente. Mire, lo que vamos a hacer acá es esto, chicos. Cuando tú le das calor, cuando está en menos 20 grados Celsius, ahí no se convierte a agua líquida. Ahí no hay cambio de estado. No. ¿A qué temperatura está el cambio de estado? A 0. Entonces el hielo tiene que llevarlo desde menos 20 hacia 0. Ese calor se llama calor sensible. Una vez que llegó a 0, ¿qué es lo que pasa? Ah, recién aquí ocurre el cambio de estado. Aquí ocurre el cambio de estado, cambio de fase en 0 grados Celsius. Por lo tanto, el calor que tú le das es igual al calor sensible más el calor acá de transformación. Ahora, cuando hablamos de hielo, el calor específico del hielo es 0,5 y la masa es 400 gramitos. Entonces, yo quiero calcular cuánto es el calor que necesitas para que ocurra todo eso. Muy bien, entonces el calor sería calor sensible más calor de transformación. El calor sería, para que el hielo cambie de temperatura de menos 20 a 0, sería, se mata. Más cuando llega aquí a 0, hay un calor de transformación que se calcula, quémala. Calor es igual a calor específico 0,5 por la masa 400 por el cambio de temperatura de menos 20 hacia 0, el cambio de temperatura sería 20. Más, quémala, la masa que cambia de estado, todo cambia de estado. Sería la masa 400 más el calor latente. ¿Y el calor latente cuánto sería? 80. ¿No? Cuando hablamos del hielo que cambia de estado a 0 grados Celsius, el calor latente vale 80. Ese calor sería 4000 más 32000, sería 36.000 calorías. Es igual que decir 36 kilocalorías. Ahí me quedaría ¿cuánto? Dinosaurio. Ah, ¿por qué salió 80? Porque es el calor latente. Recuerda que L vale 80 o 540 nada más. Como acá el cambio de estado está a 0 grados Celsius, por eso, en este caso el calor latente vale 80.
Mira, gracias por esa pregunta, mira. Lo que pasa es que el hielo, cuando pasa hacia 0 grados Celsius, todo esto es la zona del hielo. Entonces trabajo con el calor específico del hielo. Una vez que llegó a 0, se convirtió en agua. Todo se convirtió en agua líquida. Calor de transformación. Y dirá, ¿por qué no tomas el calor específico del agua? ¿Por qué? Porque mira, porque en esta zona negativa, de la temperatura negativa, es hielo, acuérdate. Cuando hablamos de la temperatura menor a 0, es hielo. Ahí tomas calor específico 0,5. Si hablamos de la zona del agua, de 0 a 100, el calor específico vale 1. Ajá, muy bien. Ya está, ¿no? En la 7. En la pregunta número 7, mire, antes que nada, recuerda esto. Cuando hablamos de 250 centímetros cúbicos de agua, como la densidad del agua vale 1, entonces 250 centímetros cúbicos de agua, dentro de eso hay ¿cuánto? Como la densidad del agua es 1, entonces dentro de 250 centímetros del agua, hay ¿qué cosa? 250 gramos de agua. Para el agua, la masa y el volumen en centímetros cúbicos, ¿cómo van a ser? Iguales en valor. Esto es trabajando con densidad, porque el agua densidad igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Por eso, si hay 250 centímetros de agua, hay 250 gramos de agua. Si hablamos del agua, calor específico vale 1 y aquí 25 grados Celsius. Se mezcla con hielo, masa M, calor específico del hielo 0,5 y la masa menos 20 grados Celsius. Yo quiero tomar esta agua. ¿Qué significa que quiero tomar esta agua? Yo lo que significa es que yo no quiero que el agua se mezcle con el hielo que está acá. Yo quiero tomar esta agua a 0 grados Celsius. Quiere decir que el agua, bueno, el café, no, agua, ¿no? El agua tiene que llegar a 0 grados Celsius. El agua tiene que llegar a 0 grados Celsius, al igual que el hielo. Llegan a 0, pero no hay un cambio de estado. Solamente los dos llegan a 0. Entonces, el calor que está ganando el hielo es igual al calor que pierde el agua en valor absoluto. ¿Cómo calculas el calor que está ganando el agua? Bueno, primero el hielo sería, se mata. Es igual al calor que está perdiendo el agua acá, también se mata. A ver, para el hielo, calor específico 0,5 por la masa M por el cambio de temperatura, menos 20 a 0, el cambio de temperatura es 20. Es igual a, para él, se mata, ¿no? Para el agua se mata. Calor específico 1 por la masa 250 por el cambio de temperatura de 25 a 0, la temperatura cambia en 25. 10 M es igual a 6.250 y la masa sería 625 gramos. Eso es lo que estaría ocurriendo, chicos. ¿Está bien? Esa es la pregunta número 7. La número 7. La 8.
Este es el problema. Mira, tenemos 50 gramos de hielo, ¿ya? Que están a 0 grados Celsius. Yo obtengo también café a 100 grados Celsius. Dice, el calor específico del café es igual a la del agua. O sea, el calor específico vale 1. 250 gramos de café que está a 100 grados Celsius. Ya, ese es el problema. Yo quiero calcular, mira, mm, ¿cuál sería la temperatura final? En este caso, a ver, ya. Quiero calcular la temperatura final. A ver, las claves, ¿cómo están? Las claves están, todos son mayores que ¿quién? Mayores a 0. ¿Qué significa que las claves son mayores a 0? Significa que la temperatura de equilibrio es mayor que 0. O sea, el hielo que está acá tiene que estar en una zona donde la temperatura es mayor que 0. Significa que, ¿qué debe pasar con el hielo? Número 1, llegar hasta 0 grados Celsius. Bueno, ya está en 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, ese calor es sensible, no lo toma en cuenta. Como ya está en 0 grados Celsius, lo primero que tiene que hacer el hielo es derretirse. Entonces, ¿cómo se calcula ese calor de transformación? Quémala. Primero es quémala. Una vez que el hielo se derritió, una vez que el hielo se ha derretido, recién se convierte en líquido. Recién este líquido puede pasar de 0 hacia la temperatura T. Ahora, tenemos esto, chicos. Entonces, y este de acá es el calor que él está ganando. Y este calor que gana, ¿quién se lo quita? A él, al agua que está aquí, al café que está aquí. ¿Qué pasó, José? Esto de acá entonces sería el calor que pierde solamente para el agua, sería de acá, o al café, sería se mata. Pero en cambio para el hielo sería calor de transformación más se mata. Entonces, el calor que gana él es igual al calor que pierde en valor absoluto. El calor que gana, ¿quién es? El calor de transformación más el calor sensible. Este es el calor que gana él. Es igual a el calor que pierde él. Este calor que pierde sería calor sensible. El calor que gana calor de transformación sería quémala. Sería la masa 50 por el calor latente. ¿Sabes que el calor latente vale 80? Recuerda, el calor latente a 0 grados Celsius es 80. Más calor sensible, se mata. Calor específico que vale 1 porque ya se convirtió el hielo en agua. Si se convirtió en agua, por eso el calor específico va a ser la del agua, que es 1 por la masa 50 por el cambio de temperatura. Si va de 0 a T, el cambio de temperatura sería T menos 0. Es igual, se mata para el café, sería calor específico 1 por la masa 250 por el cambio de temperatura que sería 100 menos T. Acá sería 4000 más 50T es igual a 25000 menos 250T. 300T es igual a 21.000 y la temperatura sería 70 grados Celsius. Esa es la pregunta número 8, chicos. Muy bien. Vámonos a la siguiente. La número 9. Uy, la número 9.
Miren, ¿qué es lo que pasa acá? Dice acá es sólido, ¿qué hay acá? Cambio de fase y acá es, ahora se convirtió en líquido. El calor latente de fusión me piden aquí. Sabiendo que en la fase sólida que es aquí, el calor específico es 0,4. Muy bien. Entonces, en la fase sólida aquí, usamos Q se mata. El calor que recibe es este, ¿no? Calor en calorías. De 0 a 240 ha recibido 240. Es igual a calor específico en la parte sólida es 0,4 por dato. Por la masa M, por el calor, por la variación de temperatura. Temperatura 0, temperatura 70. ¿En cuánto cambia la temperatura? En 70 grados Celsius. La masa acomodando sería 240 sobre 28. Esto de acá sería entre 4, 60 sobre 7 gramos. Ya tengo la masa, 60 sobre 7 gramos. Ahora voy a calcular esto. Acá ocurre el cambio de estado. Y acá ocurre el cambio de estado. Mire, te piden el calor latente acá de fusión. A ver, ¿cómo calculas eso? Quémala. El calor de transformación, ¿cuánto sería? Si acá hay 240, acá hay 960, ¿cuánto he recibido? La resta. 960 menos 240. Esto es el calor que recibió. Es igual a la masa. Es el mismo cuerpo, la misma masa que el anterior, que sería 60 sobre 7 por L, que es el calor latente. Y operando, el calor latente sería 84 calorías por gramo. Ahí la clave, sí, Daney. Muy bien, sería la clave besito ahí, ¿no? La clave besito. Muy bien, pasamos a la siguiente. A ver, la 10, la 10. A ver, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable significa que no gana ni pierde calor. Hay 400 gramos de hielo que están a 0 grados Celsius. ¿Cuánto es la cantidad de calor necesaria para que obtengamos 100 gramos de vapor de agua? Entonces, ¿qué debe pasar? Mira, número uno, como está, para llegar a vapor de agua, primero, como estamos, es hielo, tiene que convertirse en líquido. Todo se convierte en líquido. Hay un calor de transformación. Está en cero, entonces acá ocurre el calor de transformación. Y una vez que se convirtió en líquido, recién pasa desde 0 a 100 grados Celsius. Se mata. Y una vez que llega a 100, hay un cambio de estado. Pero no todo cambia de estado. Solamente 100 gramos de agua cambia de estado. Los otros 300 gramos quedaron ahí. Entonces, si yo quiero al final obtener 100 gramos de agua, en este caso, al final, en este caso, para obtener 100 gramos de agua, de vapor de agua, la temperatura final tiene que ser 100 grados Celsius, porque en 100 grados Celsius pueden estar tranquilamente el vapor de agua y el agua. Entonces, la temperatura final es 100 grados Celsius, pero cuando llega a 100,
hay un cambio de estado. A ver, solamente 100 gramos cambian de estado. Entonces, el calor que necesitas es igual a el calor de transformación más calor sensible más calor de transformación. Acá, el calor de transformación, quémala más, se mata más, quémala. El calor sería, quémala, M la masa que cambia de estado, 400 por el calor latente. Recuerda que el calor latente es 80. Más, una vez que se convirtió en líquido en agua, se mata. Calor específico del agua, 1 por la masa 400 por el cambio de temperatura, que sería 100. Más, quémala. Pero la masa que cambia de estado, solamente 100. Sería la masa que cambia de estado por el calor latente. Recuerda que el calor latente para el agua a 100 grados Celsius es 540, por eso le coloqué 540. El calor sería 32.000 más 40.000 más 54.000, sería 126.000 calorías. Y esto es igual que decir 126 kilocalorías. Por eso la pregunta número 10 sería casita.